Muy, muy buen día. Bueno, doctor, muy buen día. Recuerden que estás en Agenda 1180. Vamos iniciando con el doctor. Riesgo de fracturas a partir de los 60 años. Hay diversas maneras de saber cuando la masa ósea ha perdido su cortical, que es una capa, o se ha debilitado el espesor trabecular. Estas dos estructuras del hueso pueden tener poca cantidad de calcio y de hueso o serse muy débil. Esto ocurre sobre todo en la mujer que llega con la menopausia temprana. Ajá. Y por falta de hormonales. ¿Cuáles son los huesos más susceptibles de sufrir una fractura cuando hay osteoporosis? Los huesos largos como el fémur, el húmero, es decir, la pierna, el brazo y las vértebras. Los factores de riesgo. Los factores de riesgo para tener esta enfermedad son antecedentes familiares. Que sepan que alguno de sus familiares sufrió una fractura que no va en relación al golpe que recibió. También se presenta más en la raza blanca, arriba de los 50 años. Se presenta con más frecuencia cuando hay fracturas previas, estatura menor a 1,50 y peso menor a 50 kilogramos. Es la pérdida temprana también de la función ovárica en la mujer, enfermedades endocrinas, enfermedades del riñón y otras enfermedades del metabolismo que hacen que el calcio migre fuera de las estructuras óseas. Claro. Los factores de riesgo son la fragilidad ósea por diagnósticos de osteoporosis o osteopenia. También se puede dar por la ingestión de algunos medicamentos como los corticoides, el exceso de café o exceso de alcohol, la dieta baja en calcio, el sedentarismo y el tabaquismo. La frecuencia de las fracturas lo más frecuente es que ocurran en la cadera, en la muñeca y en las vértebras. ¿Cuándo debe de realizarse los estudios para saber si una persona tiene osteoporosis? En las mujeres a partir de los 60 años. 60. Y sobre todo aquellas que tuvieron una menopausia temprana o menopausia prematura, es decir, que les faltó su regla antes de los 50 años. Y en el hombre a los 65 años tiene que hacerse su estudio. El estudio se llama densitometría. Este estudio lo realizan los radiólogos en cualquier departamento radiológico. Pueden realizarle este estudio para saber si en ese momento, aunque usted no sienta nada, pues tiene problema de osteoporosis. La prevención está dirigida con ejercicio, dieta y una dieta rica en calcio y vitamina D. Eliminar los hábitos nocivos como el tabaco y el alcohol y los tratamientos anabólicos. Recuerdan ustedes que hay muchos tratamientos que van dirigidos a que haya mayor masa muscular. Generalmente estos son derivados de los corticoides y de esta manera aumentan el volumen del músculo, pero reducen la cantidad de calcio en el hueso. Evitar caídas y cargas pesadas, es decir, recuerdan ustedes que la mayor recomendación en las edades ya de arriba de los 65, 70 años es que los adultos mayores ya no se desplacen mucho, sobre todo en áreas que no conocen, o que lo hagan a través de barandales, porque una caída a estas edades es muy común que vengan las fracturas tanto de cadera como de huesos largos. Evitar las cargas pesadas. Una persona ya de esa edad no debe cargar arriba de la sexta parte de su peso. Es decir, una persona grande no debe cargar arriba de 10 kilos.
10 kilos, Evitar ok. posturas de riesgo, es decir, cargar bultos al agacharse. Tener una dieta adecuada, 60% de carbohidratos, 20% de proteínas y 20% de grasas. Esta dieta no debe rebasar de los 1.500 a las 2.000 calorías diarias. La osteoporosis requiere una dieta rica en fibra natural y calcio, baja en colesterol y baja en grasas y carbohidratos. Los alimentos ricos en calcio son la leche entera, la descremada, el yogur, helado, quesos duros, quesos blandos, queso cottage, el brócoli, el pollo, la coliflor, la lechuga y las sardinas. Es muy importante que estos alimentos vayan incluidos en la dieta del adulto mayor o acudan a su médico para que le dé complementos alimenticios que contengan calcio y vitamina D. El diagnóstico de la densitometría se hace a través de este estudio en la columna y en la cadera, es donde tiene valor diagnóstico. Donde más afecta, Y el tratamiento para la osteoporosis no es de un día, puede ser desde 1 año hasta 10 años. Es lo que les podemos decir con respecto a la osteoporosis. Doctor, afecta entonces más a las mujeres que a los hombres por lo que está mencionando. Bueno, también nos pedían que habláramos un poco de los cuidados que se deben de tener a estas alturas de la pandemia. A pesar de que hemos recibido ya toda la información por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud, sabemos que en Europa vino una segunda oleada y que la transmisión se lleva a cabo mucho más rápida en esta segunda oleada que en la primera. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. En México, a 8 meses de la pandemia, tenemos aproximadamente una población que se ha infectado entre el 30 y el 40%. ¿Por qué no se tiene la cifra exacta? Porque como ustedes saben, solamente se muestrea una baja cantidad de personas y esas son las que se consideran como enfermas, y hemos rebasado el 1.000.000 de personas y somos 135 millones, por lo tanto, haciendo un cálculo que recomienda la Universidad Autónoma de México, podríamos calcular que ahorita en la población, dependiendo cada estado, es diferente, pero sería del 30 al 40%. Por lo que una inmunidad de rebaño no es una opción. ¿Por qué no es una opción? Porque la inmunidad de rebaño se consigue hasta los 65, 70 personas que se infectaran y eso nos va a producir una gran mortalidad. Entonces, hasta que no llegue la vacuna COVID-19, que estamos hablando del mes de marzo de 2021, mientras tenemos que continuar con los cuidados que nos han recomendado. El uso adecuado de cubrebocas, la sana distancia, no salir de casa si no es muy necesario, lavado de manos frecuentes, desinfección con alcohol gel, no acudir a reuniones masivas o de más de 20 personas, menos en lugares cerrados. El ejercicio es bueno hacerlo, ya sea en casa o en un lugar donde no esté muy concurrido. Buena alimentación. Es importante mencionar que en este caso la vitamina C y la vitamina D son las más importantes para que puedan prevenir la adquisición del coronavirus. Vacunarse contra la influenza. Es muy importante que en tiempos de invierno el 30% de las infecciones gripales, es decir, de las infecciones respiratorias, están dadas por la influenza, no por el COVID. Entonces, quitaríamos un 30% de riesgo de las personas que se vacunen en estas campañas que está haciendo la Secretaría de Salud. Hay que mencionar que como la vacuna es limitada, tiene que ser a los menores de 5 años y a los mayores de 60 años. Solamente puede ser antes de los 60 con personas que tengan factores de riesgo, es decir, obesidad u otras enfermedades crónico-degenerativas. No hacer viajes a zonas con semáforo naranja y rojo, y menos a otros países con foco rojo.
tomarse la temperatura cada que tengan un síndrome gripal o una gripa, tomarse la temperatura y en aquellos casos que sea posible una oximetría. Ahorita el oxímetro se ha convertido en un instrumento que quien tenga la posibilidad y poder tenerlo en casa es muy bueno, sobre todo para saber tempranamente si hay daño pulmonar. En los pulmones. Ok, doctor. Gracias por la información que nos estaba platicando esta mañanita, ¿no? Tanto de osteoporosis, también como el tema de que tenemos que estar previniendo, ¿no? Bueno, habíamos comentado, Sí, le ¿no? Que nos pedimos a platicaba sobre el Yasmín para que coronavirus. pueda cerrar el programa, si es que no hay preguntas, y si hay preguntas estamos a sus órdenes. Sí, claro que sí. Doctor, tenemos pues una falla de comunicación, usted no me está escuchando, pero bueno, aquí estamos platicando un poquito sobre las enfermedades, ¿no? Les decía yo, osteoporosis, así como también del coronavirus, qué está pasando en este momento y bueno, sobre todo prevenir las enfermedades, ¿no? Hasta aquí, bueno, esta parte de información con el doctor Héctor Romero, él es epidemiólogo y además trabaja en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, es nuestro enlace de comunicación y bueno, esta mañanita, bueno, nos platica sobre los pormenores de estos detalles de enfermedades, ¿no? Habíamos dicho antes con él que la serie de preguntas que teníamos, pero bueno, definitivamente no, él me escucha, como ustedes pueden estar aquí tanto viendo como escuchando, ¿no? Y bueno, aquí en esta parte de estar con el doctor Romero, bueno, eso eran las dudas que teníamos al momento y sobre todo hacer hincapié, ¿no? Hacer hincapié de quedar en casa, de tratar de estar más que nada mantener la sana distancia, usar cubrebocas y sobre todo si sale ustedes, por favor tratar de tener mucho cuidado, no usar gel antibacterial si puede tener y recuerde que todavía no estamos, tendría que llegar la vacuna como dice el doctor Romero, ¿no? Para poder salir adelante, ¿no? Hacer nuestra vida un poquito mejor, ¿no? Después de este encierro de ya casi 8 meses, ¿no? De estar así en casita, pues van cambiando las cosas, van cambiando los detalles que vamos realizando tanto en nuestra vida cotidiana, ¿no? Como en nuestra vida personal. Así que, bueno, eso eran algunos detalles que queríamos que el doctor Héctor Romero nos platicara esta mañanita. Y bueno, siguiendo con demás temas, bueno, les platico que fíjense que hoy es 3 de noviembre, ya estamos en noviembre y después de este fin de semana largo, ¿no? Y ahora sí que en este cambio de tema, en este cambio de día, ¿no? Así que pues ayer fue el día de los difuntos, el día de los muertos, vimos un sinfín de altares de muertos, espero pueda participar usted también esa noche. Dándonos su imagen, ¿no? Ahí les pedíamos los compañeros imágenes para poder darlas a conocer cómo fue su Día de Muertos, ¿no? Si hicieron algún altar, bueno, pues esperamos se puedan unir al Rincón del Arte y preguntaban cómo mandar las imágenes, nos pueden mandar vía inbox a través de Comunicación Radio WAPS, así como también al correo de radiowaps@gmail.com. Y bueno, hoy 3 de noviembre, en esos temas que estamos ya, que se conozca un poquito qué pasó un 3 de noviembre, pero por ejemplo, los voy a platicar, ¿no? ¿Qué pasa un 3 de noviembre en año? Vamos a empezar, porque hay un sinfín de efemérides, pero también no vamos a abarrotarlos con tanta información. Les comento tres. Panamá se separa definitivamente de Colombia y nace como estado independiente. Esa es una de las cuestiones que pasaron, ¿no? En 1903. Para 1905, en Rusia, el zar Nicolás II firma un decreto de amnistía para presos políticos. Y es también en 1906, ¿no? En Berlín termina la Conferencia Internacional de Telegrafía, que hace obligatorio el intercambio de informes entre las estaciones costeras, además que tienen que ver con los barcos. Y bueno, más adelante les platico que en 1954 Francia empieza a enviar tropas a Argelia para aplastar los intentos de independencia. Eso pues no se lo puede conocer un 3 de noviembre. Más adelante nos vamos para 1964 en Estados Unidos. Lyndon B. Johnson es elegido presidente, el primero electo después del asesinato de John F. Kennedy. Eso es lo que puede usted encontrar en un 3 de noviembre, ¿no? Asimismo, nos vamos directamente hasta 1994 y es que también Estados Unidos se lanza más bien el transbordador espacial Atlantis. Así que bueno,
Y una última que le traigo este día de 3 de noviembre, pero de 1998, es que en Estrasburgo se inaugura el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y bueno, con eso finalizamos las efemérides de un 13 de noviembre, pero ¿qué creen? Tenemos más información y ya está lista nuestra compañera, la doctora Lupita Oropez. Esperemos que con ella sí tengamos suerte en las llamadas. Hola, doctora, buenos días. Hola, buen día. Doctora, bueno, en esta mañanita, ¿qué nos trae de información? Si bien les platico, ella es economista de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y cada 15 días nos viene a platicar los pormenores de economía, qué es lo que está pasando tanto en México y asimismo a nivel internacional. Hola, doctora, ahora sí. Hola, buenos días a ti, también allá en los controles, a todos los que nos escuchan por radio en la frecuencia AM y todos los que nos ven por Facebook Live. Y sí, efectivamente, pues aquí nos toca ahora hablar sobre cuestiones económicas, sobre todo que ahora se dieron a conocer la cifra oportuna del INEGI para el tercer trimestre del año. Entonces, ya hemos hablado en otras ocasiones sobre que la economía pues se divide en micro y macroeconomía, ¿no? La microeconomía pues es el estudio del consumo, de los negocios, de esta parte más, digamos, más desagregada, y en el caso de la macroeconomía pues analizamos los agregados económicos, es decir, indicadores económicos que nos permiten saber cómo va la economía nacional en su conjunto. Entonces, ya sabemos que efectivamente la pandemia pues vino a afectar no solo la economía mexicana, sino a nivel mundial. Y en México, como en otros países del mundo, se mide en forma trimestral el PIB. Hay países que incluso lo pueden llegar a tener estimaciones mensuales, pero en el caso de México lo tenemos trimestral. Y en ese sentido puede haber un análisis como un poco más inmediato o más de corto plazo. Y cabe destacar que en el segundo trimestre del año, de acuerdo con cifras del INEGI, el PIB cayó 17.1%, derivado básicamente por el confinamiento que llevó al cierre de empresas e industrias en el país, como cerró la industria automotriz y entre otras empresas de los diversos sectores económicos. Con base en esta estimación oportuna del PIB trimestral que INEGI estima, en el tercer trimestre se ha registrado un crecimiento del 12%, impulsado este crecimiento principalmente por actividades del sector secundario. Y como bien lo indica, es una estimación oportuna, ya esperaremos la cifra final, pero de confirmarse estos datos de manera final, entonces pasaría a la historia con como el mayor avance trimestral del que se tiene registro. Ojo, avance trimestral. Avance. Otra cosa es el análisis ya anualizado. En ese sentido, también se registró un crecimiento histórico del 22% de las actividades secundarias, donde podemos encontrar a la minería, al sector de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, al sector de suministro de agua y gas, construcción e industrias manufactureras, quienes en conjunto aportan pues, un 31.6% del PIB. Por otro lado, las actividades terciarias completaron un avance del 8.6%, mientras que el sector primario registró un avance del 7.4%. Y hay que recordar que las actividades no esenciales fueron cerradas desde marzo y en junio se inició la fase de la nueva normalidad, ¿no? Por ahí está esta frase, ¿no? Y esta difusión que le ha dado el gobierno federal y los gobiernos a diferentes niveles sobre la nueva normalidad, determinando la reapertura de diversas actividades conforme a un semáforo de riesgo. Desde esta fecha, es decir, desde junio, la economía ha venido mostrando signos de mejoría, y esos también se pueden observar no solo en este PIB, sino en el índice global de la economía, de la actividad económica, el cual lleva 4 aumentos consecutivos. Y aunado a este tipo de indicadores, otro indicador que permite hablar de una recuperación económica, la creación de empleo. Después de que se perdieran más de 1 millón de empleos formales, en agosto se registró la creación de un poco más de 92,000 empleos, y tendencia que continúa en septiembre con la creación de más de 113,000 empleos, según reportan los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, estamos hablando de una generación o creación de empleos formales. También es necesario destacar que tenemos una dependencia con nuestro vecino del norte,
Y en este sentido, el hecho de que Estados Unidos registre un crecimiento a un ritmo anualizado del 33% alimenta también la posibilidad de una recuperación para México. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque la recuperación económica de Estados Unidos también pues, nos va a influenciar positivamente, pero recordemos que también tienen elecciones ahí por estos, creo que esta semana son por ahí las elecciones de Trump. Ajá. Y ese tema también, ese tema aunque es político, pero hay que seguirlo con detenimiento porque el impacto que pudiera tener en la economía de Estados Unidos pudiera generar a lo mejor un pequeño o, dependiendo, un impacto también en la economía mexicana. Y aunque estos datos son alentadores, aún la economía mexicana se mantiene por debajo de niveles previos a la pandemia. Si se hiciera un análisis interanual, como te decía hace rato, ¿no? Una cosa es las cifras trimestrales, pero si hiciéramos un análisis interanual, entonces el PIB continúa en números rojos, con una contracción del 8.6%. El comparativo económico con el mismo periodo en 2019 revela que los dos sectores más importantes aún no recuperan su ritmo. Y cuando digo que el mismo periodo en 2019, estamos hablando igual del tercer trimestre en 2019. Por eso si usted llega a revisar cifras de economía, va a ver la trimestral y luego va a ver la variación anual del año pasado, por ejemplo, septiembre de 2019 a septiembre de 2020, y luego va a ver también que hay una cifra que reporta de enero a septiembre, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, varias formas de analizar estas cifras o varios puntos de referencia con base en el tiempo. En este caso está, te decía, esta parte interanual. En general, pues se espera una ligera recuperación para la región de América Latina, la cual será especialmente lenta en países como México. ¿Por qué como México? Pues porque tenemos concentrada la actividad económica en el sector servicios y comercio, y estos son los sectores que siguen todavía afectados por la pandemia. De hecho, en algunos casos ha habido una reconversión de ciertas empresas para continuar laborando. Y a nivel internacional, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han alertado sobre una pérdida en el ritmo de recuperación provocada por los rebrotes y conflictos en la producción y distribución de la vacuna. También ahí tenemos que seguir de cerca las noticias de la vacuna. Ya hay avances en algunas vacunas que se están desarrollando y en otras pues han tenido efectos adversos. Entonces, ya habíamos conversado sobre el temor, ¿no?, de una segunda ola o los rebrotes. Claro. Y estos lamentablemente ya son una realidad en Europa. Países como Francia, España y Alemania han tenido que volver al confinamiento. Incluso España aprobó extender su estado de emergencia hasta mayo de 2021. Pero en México, ¿qué tan cerca estamos de un escenario similar? Según los informes de salud, de estas conferencias de salud que se dan diariamente, solo una entidad está en fase de riesgo máximo, no obstante que Coahuila, Durango, Nuevo León están cerca de pasar a dicho nivel. Adicionalmente, Aguascalientes, Hidalgo, Querétaro y Zacatecas registran también datos claros de rebrotes. Ahora, aquí es muy importante hacer un llamado a la ciudadanía, porque el responder esta pregunta en México, ¿qué tan cerca estamos de un escenario similar?, pues va a depender de todos. No depende ni del gobierno ni de la autoridad, y por más políticas que tengamos, implica una responsabilidad ciudadana muy grande para evitar salir si no es para algo esencial o si no es para trabajar, como en muchos casos algunas personas han vuelto a su actividad laboral, pero pues si no es algo esencial, pues mejor quédese en casa y asumir esa responsabilidad ciudadana, porque en esa medida es que se va a contestar en esta pregunta. En México, ¿qué tan cerca estamos? Pues si seguimos saliendo a cosas no esenciales, pues vamos a estar muy cerca de un escenario o de volver al confinamiento. Y aún con este panorama, la secretaria de Economía indicó en su comparecencia ante la Cámara de Diputados que el choque a la economía nacional no sería tan impactante como lo fue en marzo. Aquí hay por dos elementos. En marzo prácticamente a todos nos llegó de sorpresa el confinamiento, entonces sí se tuvieron que diseñar políticas. La diferencia es que ahora que ya tienes la posibilidad de un rebrote, probablemente tienes ese tiempo para prepararte y para prever ciertas políticas antes de que llegue el rebrote, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa puede ser una diferencia de que no nos impacte tanto porque ahora ya tuviste un poquito más de tiempo.
Y una vacuna exitosa sería la que consolide la recuperación, no solo de la economía nacional, sino de toda la economía mundial. Y en este sentido es importante destacar que el gobierno mexicano ya firmó con 3 farmacéuticas para recibir casi 147 millones de vacunas que se desarrollan para combatir el COVID-19. Y ese es otro elemento que seguramente han escuchado y hemos leído por ahí, que también, ¿no? ¿Qué tan disponible estaría la vacuna? Y en ese sentido también va a ser la recuperación de los países, ¿no? Aquellos países que tengan las dosis para gran parte de su población, pues también van a ser los que tengan un mejor impacto y vean una recuperación económica mucho más rápida que aquellos países que se tarden un poco más en abastecerse de la vacuna. Entonces, de hecho, por eso es la importancia de que se desarrolle la vacuna. Bueno, obviamente por cuestiones de salud, pero también va a impactar positivamente en la parte económica, porque en la medida que se tenga esa vacuna, también ya vamos a poder regresar a obtener una recuperación un poco más rápida. Entonces, así están las cifras. Sí, definitivamente estamos viendo algunos cambios, ¿no? Y obviamente queremos que disminuyan, ¿no?, los casos y sobre todo la cuestión económica. Está impactando, ¿no? Definitivamente es lo que sí podemos ver. Si se cierra algunos negocios, lamentablemente pues vemos las consecuencias, ¿no? Sobre todo que algunas personas pues no pueden comprar cosas, que es necesario de repente salir de casa por la cuestión de salir, de las cuestiones de comida, ¿no? De pagar tales cosas, pero si no hay ese tanto movimiento económico, pues sí nos afecta definitivamente. Creo que tiene muy alto la bocina y no me alcanza a escuchar también. No, sí te escucho claramente. Y bueno, entonces esa parte de movernos económicamente, de repente algunos pensaran que importara más la actividad económica que la cuestión de salud. Yo lo propondría de la siguiente forma, de que lamentablemente pues no todas las personas pueden solventarse económicamente, ¿no? Existen personas que pues tienen el trabajo de gobierno, de cualquier área, ¿no? Entonces pues, hay un poco más de disponibilidad en el sentido de que puedan hacer trabajo desde casa, ¿no? Pero las empresas privadas generalmente necesitan que vayas al lugar de trabajo, ¿no? Sí, así es. Efectivamente es entendible, ¿no? Y en ese sentido también hay la responsabilidad ciudadana, ¿no? O sea, se comprende que hay personas o empleos donde pues, ya son presenciales. En algunos casos, aunque lo comentas, esta parte del sector gobierno, pero en algunos casos del sector gobierno ya están regresando también. Y efectivamente a eso iba mi comentario, ¿no? O sea, si tienes que ir a trabajar, bueno, se entiende, ¿no? Y sigue los protocolos como el uso de cubrebocas, cargar con tu gel antibacterial, el lavado de manos continuo. Incluso en algunas empresas también han delimitado, si recuerdas, antes de la pandemia, ¿no? Pues encontrábamos que vendían comida, ¿no? En cualquier o que nos llevaban. Sí. Exactamente. Y ahora eso también ya se ha limitado precisamente para evitar tanto, digamos, interacción al exterior, pero que sea solo con tus compañeros de trabajo. Y si a lo mejor en tu empresa no, o en algún lugar es que los protocolos no son tan rígidos como deberían ser, pues síguelos tú de manera personal, ¿no? Porque también esa parte de seguirlos uno de manera individual, pues también habla de la responsabilidad ciudadana que se tiene. Y en ese sentido es comprensible. Esta parte, la gran ventaja, como ya también en muchos medios se ha indicado, las pandemias no son algo nuevo. Esta parte de la pandemia o de alguna enfermedad o algún virus que ataque de esta manera no es algo nuevo. A lo largo de la historia se han presentado y también han detenido a la parte, pues la vida social y económica de los países. La diferencia es que, como tú decías hace rato, la reactivación económica. Afortunadamente en este momento podemos hacer compras en línea. Creo que esa es una de las ventajas que tenemos en comparación de otros tiempos, de que ya quienes pueden, desde la comodidad de su casa, de una computadora, del celular, ya muchos supermercados habilitaron sus aplicaciones. Ya muchos de estos supermercados tenían el servicio, pero
no estaba tan como utilizado por los usuarios. Ahora ya le dan mantenimiento más a la página, le dan más atención a esa parte y ya mantenimiento a sus aplicaciones para que podamos comprar y tengamos el servicio a domicilio o el comprar y recoger, que déjame decirte que en el caso de dos empresas que se encuentran, dos supermercados, uno de mayoreo y uno al menudeo, que se encuentran a la salida al norte, precisamente modificaron sus instalaciones para tener un área de recoger, de pick up. De que además del servicio a domicilio tengas la oportunidad de comprar y recoger, y en este sentido diseñaron o sea, modificaron o rediseñaron la parte externa para que tengan el área exclusiva para que recojas. Es lo que estamos observando, ¿no? Esa parte de cómo las empresas se van adoptando la tecnología también para poder vender, ¿no? Fíjate que una de las cosas que estábamos viendo es de que otras de las empresas que han tenido beneficios son las ferreterías. Vimos en una nota haciendo un sondeo de investigación y en esa parte las ferreterías también son las que han tenido un auge muy grande. Sí, desde luego, porque lo veíamos, ¿no? Si nos ponemos a analizar en retrospectiva, lo analizas y desde luego, aunque quizá no pudiera considerarse como una actividad no esencial, pero pasa algo en tu casa y necesitas comprar las refacciones o las partes que necesitas para alguna compostura, ¿no? Ajá. Entonces, sí. Y esa parte, bueno, en la cuestión de algunos negocios que van, algunos negocios que van creciendo, otros van bajando y sobre todo aquí tendría que haber una parte de apoyo por parte del gobierno, ¿no? Para ver que estos negocios que tienen también brindar algún apoyo. Ya ves que se han hablado muchísimo de esa parte de los apoyos, pero algunos sí les ha llegado, otros no, o depende de la cantidad también para poder beneficiarse, ¿no? Beneficiarse en el sentido de que puedan surgir dentro de lo mal que ya hemos estado. Así es, exactamente. Y como tú también mencionas, aparte, estos pequeños negocios, no solo las grandes empresas como las grandes cadenas de supermercados, sino también los pequeños negocios se han ido adaptando a la parte tecnológica con aplicaciones de entrega, y algunos de ellos, como bien te decía hace rato, pues han reconvertido, ¿no? Si antes vendía X cosa, ahora a lo mejor lo modifico para atender y poder continuar generando ingresos, pero posteriormente puede que regresen a lo que era su actividad original, a lo mejor no, dependiendo a lo mejor cómo les va. Y efectivamente, también esa parte fue muy criticada cuando se entregó el paquete económico, ¿no? De que faltaban como apoyos, sobre todo para los micro y pequeñas empresas que pues aportan a su participación a la economía nacional, pues es muchísima, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay que poner atención, sería revisar por aquí, si no mal recuerdo, por estas fechas estaríamos ya recibiendo noticias por parte de las cámaras sobre si se aprueba o no el paquete económico, si se va a haber modificaciones. Y también lo que hace complicada la recuperación, o va a ser complicada la recuperación de la economía mexicana, es el tiempo político que estamos viviendo. O sea, por ahí se cerró, creo que el Instituto de Emprendimiento, no recuerdo exactamente el nombre de la institución, por ahí de febrero, marzo, se cerró uno de estos institutos, el retiro de los fideicomisos y todas estas medidas de política pública pues modifican totalmente. Entonces, como bien dices, ¿cómo van a recibir los apoyos las empresas? Entonces, por un lado se tiene que apoyar a las empresas y por otro, crear los mecanismos para poder entregarlo, y entonces eso complica más, ¿no? Creo que desde mi particular punto de vista, creo que algunas de estas políticas pudieron haber esperado para dar prioridad a la parte económica y este equilibrio entre la parte del sector salud y la parte económica, y continuar ya que pasada la pandemia con la transformación, ¿no? del gobierno federal. Ok. Doctora, ¿algo más que nos quiera platicar? Pues nada más invitarlos a todos a que se interesen por estas noticias de tipo económico, que lean, que nos interesemos, porque pues ahí podemos entender el porqué de algunas medidas de política a nivel federal y por qué a veces otras decisiones de otros países pudiéramos afectar, y eso tiene que ver también con la conectividad económica que hay en todo el mundo.
Okay. Le agradecemos su tiempo y el espacio para que nos platique un poco de economía, de todo lo que está sucediendo a nivel nacional, a nivel internacional. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos siguen, nos escuchan o nos ven a través de Facebook. Muchísimas gracias. Y bueno, ella es la doctora Lupita Oropesa, maestra investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y bueno, recuerden que estamos a través de la señal del 1180 de AM, estamos en Facebook Comunicación Radio Web y también mixlr.com/Radio Web. Seguimos un poquito con la información y antes de irnos, fíjense que pues de aquí traemos algunas de las notas para todos ustedes y es que ahorita más o menos cómo van los casos de coronavirus. Fíjense que en nuestro estado, Comondú presenta 60 casos activos, La Paz 349, Los Cabos 206, Loreto 37 y Mulegé 40. Solamente les menciono la parte de los casos activos para esta mañana y fíjense que una de las cosas que platicaba la doctora Oropesa, ¿no? Esta parte de que llegaran las vacunas, ¿no? Ahí vendría un movimiento económico, ¿no? Sería muy fortalecedor para las prácticas cotidianas que recibimos y efectivamente en esta mañana, bueno, una de las notas que hacen a nivel nacional es acerca de que hay buenas noticias porque en México ya se iniciarán ensayos clínicos, ¿no? De la fase 3 de la vacuna contra coronavirus de la empresa china CanSino Biologics, ¿no? Entonces, esta es alguna de las buenas noticias que hay, que usted puede visualizar si hace un monitoreo de medios y que encuentra por ahí información que pueda agradarle, ¿no? Y otra de las notas que están pegando esta mañana, efectivamente, ¿qué creen? Las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Están a todo lo que dan y bueno, una de estas cuestiones de los temas es que hoy martes 3, ¿no? A partir de las 6 de la mañana inician las jornadas, ¿no? de la cuestión electoral en Estados Unidos, que todos están en el ojo de Estados Unidos, ¿no? ¿Quién ganará? ¿Seguirá Donald Trump gobernando Estados Unidos y John Biden seguirá la cabeza? Algunas de las estadísticas se comentaban, ¿no? De que estaba a la cabeza John Biden, pero pues también se teme, bueno, digo teme, ¿no? Por la cuestión de que hace 4 años también tenían el mismo, estaba a la cabeza Hillary Clinton, ¿no? Y no sucede eso. Entonces, bueno, todo puede suceder en estas elecciones de Estados Unidos en este día, ¿no? Y bueno, mañana trataremos de comentar algo sobre este tema y además, bueno, que les comento que uno de los estados, ¿no? Que se hablan de para mayor se juegan exactamente en Estados Unidos, pues es el estado de Florida y Pensilvania, ¿no? Así que esos son es lo que están viendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasará? Eso hasta ayer, ¿no? Y esas son las tendencias de este día. Además, bueno, les puedo comentar que también cambian, también como dice la doctora, no cambian nuestro rumbo económico y bueno, esta es alguna de las notas que hay esta mañanita, ¿no? Los que son tendencia y cambiando de tema drásticamente, nos vamos también porque huracán ETA impacta en costa del Caribe, exactamente en Nicaragua. Más medidas, ¿no? Nuevas medidas en Europa para frenar el avance del COVID-19 y Yamenei y el resultado de las elecciones, ¿no? Les digo que toda esta cuestión de Estados Unidos se envuelve a nivel internacional. No cambiará la política iraní hacia Washington. En Francia, otros 4 detenidos en relación al atentado de Niza, el que sucedió el día de ayer. Alemania refuerza controles en la frontera con Austria tras el atentado en Viena. Esto estuvo muy fuerte es el día lunes, ¿no? También rescatan a otra menor tras el sismo en Turquía, que ya eleva a 102 la cifra de muertos, lamentablemente. Y un fortalecido huracán, y ya les estaba platicando, ¿no? El huracán que toca tierra en Nicaragua. Son algunas de las notas que usted puede encontrar en medios como la BBC y también en la Deutsche Welle. Y bueno, ya casi para finalizar, nos vamos directamente a comentarles, aquí fíjense que de repente se nos traba nuestra computadora y algunos de los temas que se están hablando, fíjense que a nivel económico, a nivel nacional, es de que creció la deuda pública a ritmo de más de 5,000 millones de pesos diarios para este año, ahorro de 4,000 millones de dólares en renegociación de contratos de gasoductos, el apoyo a la Serna es la base del crecimiento agrícola y bueno,
y una de las notas importantes también del día de ayer es que el gobierno de Baja California salda deuda histórica con la Universidad Autónoma de Baja California y por mantenimiento de internet deja varados a más de 2,000 clientes. Estos son algunas de las notas que pasaron el día de ayer y bueno, que están resurgiendo este día. Hasta aquí la información. Se despide Yasmín Rodríguez. Gracias por estar en el 1180 de Amplitud Modulada. También estamos en Facebook, Comunicación Radio Webs y por último en mixlr.com/Radio Webs. Aquí usted puede tener pues alguna de las notas que están pasando esta mañanita. Si usted tiene alguna sugerencia, pues hágala llegar a través de inbox en Comunicación Radio Webs o bien al correo de radiowebs@gmail.com. Quédese con nosotros. Hoy es martes 13 de noviembre y los invitamos a quedarse en la programación de este martes que tenemos preparado para usted, desde la música clásica, desde programas en vivo, pero pues conozca un poquito más de lo que pasa en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Hasta ratito y bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos. Se despide en los controles Juan Quintana y Yasmín Rodríguez en la voz.